A este predicador, su ministerio se le vino a pique. Era uno de los predicadores más ungidos que había en la ciudad. Dios lo utilizaba en sanidad, milagros. Tenía una palabra que cuando predicaba, la gente se convertía. Dios lo usaba de una manera poderosa. Era poderoso, como decía la Biblia, poderoso en palabra. Pero su ministerio se vino abajo. Y quiero que escuches este testimonio y lo guardes en tu corazón, porque debemos entender el poder que hay en las palabras. Cierto día, déjame comentarte, cierto día iba un pastor en su carro, iba rumbo a su casa, y cuando de repente ve salir a este predicador, no le vamos a decir el nombre por respeto, pero vamos a ponerle el predicador X. Venía saliendo el predicador X con una rubia de una residencia o de un motel. Cuando venía saliendo, el pastor lo vio y desde lejos se acercó en el carro, lo miró y dijo: si es el predicador. Se fue, cogió y empezó el pastor, después que llegó a su casa, empezó a llamar a los otros pastores y a decirle: mira, por ahí vi al predicador X, que Dios lo utiliza grandemente, lo vi saliendo de un motel. Y lo bueno es que no venía saliendo solo, venía saliendo con una rubia, y venían agarrados de manos, y se nota que no eran amigos. Oye, y empezó a llamar a uno por uno a los pastores de la ciudad. Y el ministerio, todos los pastores, cuando le dicen eso, todos se abstuvieron de invitarlos. La agenda empezaron a cancelar, los que tienen agendas con él, y empezaron a cancelar todo. Y el ministerio se vino abajo. Nadie lo quería invitar. Y este hombre desapareció de los escenarios cristianos por un tiempo. Desapareció un tiempo, y dice que, cuenta el pastor, que al pasar el tiempo, él se lo encuentra yendo rumbo a su casa, saliendo de la misma residencia o del mismo motel, saliendo a este predicador X con la misma mona. Y él viene y frena y lo llama: oiga, varón, ¿cómo le ha ido? Cuénteme, no lo he visto más en las predicaciones. ¿Qué ha pasado con su ministerio? Y el hombre le dice: no sé, se inventaron un chisme y mi ministerio se ha ido a pique. Ya nadie me ha querido invitar. Ya los pastores los llamo y me sacan excusas. Y él le dijo: sí, y aquí estoy trabajando ahora en el negocio de mi papá. ¿Cuál es el negocio de mi papá?, le preguntó el pastor. El negocio de mi papá es la residencia esta. Él es el dueño de la residencia. Y de hecho, aquí está mi hermana, la rubia que lo acusaron de ser su esposa, su amante. Su amante era su hermana. Estoy administrando ahora la residencia con mi hermana. Mire, se la presento. Cuando este pastor vio eso, no sabía ni dónde meter la cabeza. Le dio vergüenza y empezó a llorar en el instante. Llorando. Y el predicador X se lo quedó mirando y le dijo: ¿qué pasa, varón? ¿Por qué lloras? ¿Qué tienes? ¿Qué te ha sucedido? Cuéntame. Y él le dice: te vengo a pedir perdón. Perdóname. Porque yo hace tanto tiempo, hace 6 meses más o menos, yo te vi salir con esta misma joven de la residencia y yo pensé que era tu amante. Y yo lo empecé a llamar a los pastores y a regarlo y a decirle que no te invitaran más. Perdóname, porque fue un instrumento del diablo para tumbar tu ministerio. ¿Y sabes qué? ¿Qué enseñanza nos deja esto? Uno tiene que primero cerciorarse para después hablar. El hombre sabio aprende a callar. Y a veces matamos a las personas con la boca, con las palabras. Y a veces hablamos creyendo que es verdad y estamos mintiendo. Y mira el ministerio tan grande y prometedor cómo se cayó, cómo se vino abajo. Solo porque alguien supuso o pensó. ¿Saben lo que te quiero decir con esto? Hey, en vez de hablar, en vez de criticar, en vez de chismosear, dedícate a edificar. ¿Por qué el primer día que lo vio no lo llamó? Y le dijo: varón de Dios, venga acá, ¿qué estás haciendo? Y automáticamente se hubiera dado cuenta que no era su amante, sino que era su hermana. Y que la residencia era un negocio familiar. Y ahí se hubiera cortado
toda malicia del diablo, todo lazo del diablo, todo plan satánico para destruir los ministerios. Mil bendiciones y recuerda que hablaste con el pastor Yair de la Rosa y deberías comentar este video y deberías compartirlo con alguien que yo sé que tú sabes que lo necesita. Mil bendiciones.